tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini, tunka pescani. Mantener nuestras lenguas originarias es mantener nuestra cultura. Bienvenidos a este espacio, aprendiendo a hablar aymara. Gracias, gracias. Nuestro sector, todo un éxito. A propósito, una vez más la invitación, todos los niños que quieran venir los viernes a este espacio están invitados. Nosotros, juntamente con el Gilata Frodo, los esperamos con los brazos abiertos, así que la invitación para toda la familia, para todas nuestras guaguitas. Bueno, tengo la visita de unos nuevos yatejeres, de unos nuevos alumnos. Kamisaki, aski algo aquí, panay, kunjama siptasa. Waliki, ¿qué? Kunayatakan utatsutapta. ¿De qué unidad educativa han venido? La Merced. Ay, unidad educativa La Merced. Panacao akankapjaraki. ¿Sutimasti? Peyton. ¿Sutimasti? Eliana Kamisaki. ¿Sutimasti? ¿Tu nombre? Isaías Kamisaki. Bienvenido, Kamisaki. Sutimasti, cuando te pregunto Sutimasti, es tu nombre y tú me has dicho Sutimasti. Una vez más, por favor. Sutimasti. Isaías, Waliki. Sutimasti. Eidan, Walikutaj, Eidan. Qué bien que has venido, te estoy diciendo. Sutimasti. Amir. Kao Kamaranitasa. ¿Cuántos años tienes, Amir? Te pregunto. Kao Kamaranitasa. Así, muéstrame. A ver. Yatunka. ¿Ya? Yatunka. Ya, una vez más. ¿Kao Kamaranitasa? Yatunka. Muy bien. ¿Kao Kamaranitas, Eidan? Tunka. 10 años. Isaías, ¿Kao Kamaranitas? ¿Cuántos años tienes? ¿Kao Kamaranitasa? ¿Cuántos años tienes? 6. Sohta, entonces. ¿No ves? Sohta. A ver. Sohta. Sin miedo. No vas a asustarte. ¿Ya, mi amor? Kao Kamaranitas. ¿Cuántos años tienes? Kao Kamaranitas. Muéstrame tus deditos, yo te voy a ayudar. ¿Ya? Pacalco. 7 añitos. Kao Kamaranitas. Muy bien. Kao Kamaranitas, Peyton. Yatunka. Qué bien, 9 añitos. Vamos a aprender a pronunciar los colores en aymara. ¿Ya? Colores en aymara se dice Saminaka. A ver, todos. Saminaka. Unita más, por favor. Saminaka. Muy bien. Vamos a comenzar ya nomás por el color blanco. Se dice hanko. Hanko. De aquí el ko, porque tiene apóstrofo. ¿Ya? Hanko. Una vez más. Fuerte. Muy bien. Hanko. Hay que ir trabajando esta parte, ¿ya? No es hanko, sino es hanko. ¿Ya? Unita más, a ver. Bien, vamos a ir trabajando esta parte, ¿ya, chicos? ¿Ya? Por favor. El siguiente. Chochña. Tiene apóstrofo también. Chochña. A ver, Peyton. Chochña. De aquí igual. ¿Ya? Excelente. Ya juntos vamos a ir repitiendo. Bien. El color negro. Chiara. Más fuerte. Chiara. Mira, chiara, de lo que están diciendo ustedes, pero es chiara, porque tiene apóstrofo. ¿Ya? Chiara. Tiene un apóstrofo, entonces tienes que darle con más fuerza. Chiara, como que de aquí. Chiara. No chiara, sino chiara. A ver. Chiara. Con fuerza. Chiara. Ya, vamos a ir practicando esa partecita, ¿ya, chicos? Este es muy sencillo. La rama. Es color azul. ¿Ya? Una vez más. La rama. Una vez más. La rama. Muy bien. El color celeste.
Sajuna. Sajuna. Todos, una vez más. Sajuna. Unita más, por favor. Sajuna. Ay, qué lindo, disciplinado, mis alumnos. El siguiente, amarillo. Ello. Keyu. Ello. Keyu. ¿Ya? En la escritura no hay E ni la O. ¿Ya? En la escritura de la lengua aymara no hay la E ni la O. No vamos a encontrar estas dos letras en la escritura, pero en la pronunciación sí hay. Por ejemplo, mire, si no pronunciamos con E sería quillo. Y no es quillo. ¿Ya? Es ello. ¿Ya? Una vez más. Ello. Keyu. Ello. Keyu. Ello. Keyu. Amarillo. ¿Ya? No se olviden, por favor. El siguiente, el color naranja, arumi. Arumi. Una vez más. Arumi. Muy bien. El siguiente, Aguila. Aguila. huila. Huila. No. Huila. Huila. Porque si van a decir abuela es vieja. ¿Ya? No abuela. No abuela. Huila. Huila nomás, ¿ya? Huila. Yo creí que me estaban diciendo a un niño, abuela, ¿yo qué? Si no. Huila, ¿ya? Huila. Una vez más, huila. Huila. Huila, ¿no? Hay que saber Huila. diferenciar un poquito así. Una vez más, por favor. Huila. ¿Ya? Desde el inicio, corrido vamos a hacer, ¿ya? Ustedes. Ya, yo no voy a repetir. Ustedes de corrido. ¿Comenzamos? Yaku. Hanku. Hanku. Chuknya. Chilla. Chillara. Lama. Sakura. Keyu. Arumi. Unita más. Arumi. Keyu. Arumi. Huila. Muy bien. Aplausos para ustedes, por favor. Bien, mis alumnitos de la unidad educativa La Merced están presentes aquí, por favor. Al igual, reiteramos una vez más la invitación para que ustedes puedan venir. Las guaguitas, tráiganlas, compadres. Si es que están con tiempito, tráiganlos, por favor. Nos vamos a ir a un corte. Vamos a seguir, por favor, en este sector aprendiendo a hablar aymara. Vamos a darnos un respiro, ¿les parece? Que sea recreo, ¿sí? Recreo, ya volvemos.